Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. Espero que los talleres hayan sido provechosos y vamos a hacerlo con el inicio de la conferencia de cierre que hemos titulado Obesidad y diabetes hoy, más allá de los estilos de vida, y que corre a cargo de nuestro ponente, el doctor Federico Soriguer Escofet, miembro del número de la Academia Malagueña de Ciencias, es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga. Cuando quieran, un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso su amable invitación. Es para mí un gran placer compartir con vosotros esta tarde, estar aquí en Toledo, una vez más con la Federación Española de Diabetes. Es una organización que conmigo ha sido muy generosa y que creo que cumple una función social extraordinaria, y que yo le auguro un gran futuro. Es para mí un placer también estar aquí esta tarde con viejos amigos que me acabo de encontrar, como el doctor Paco Díaz Cadórniga, que hacía años que no lo veía y con el que llevo un rato recordando viejos tiempos. Yo les voy a hablar de esto que pone ahí el título, pero no sé si exactamente les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de estos 7 puntos, pero quiero que se fijen solo en los últimos, porque todo mi discurso va a ir encaminado a justificar los 2 últimos puntos. Por un lado, que el discurso de cambiar los estilos de vida comienza a estar agotado, y por último, que la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 solo pueden hoy ser comprendidas en el contexto de lo que recientemente ha sido llamado sindemia global. El primer punto, lo que quiero comentar es que la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 están estrechamente relacionadas. Estos son datos del estudio Diabetes, un gran estudio nacional que tuve el honor de dirigir, un estudio que fue comenzado por el doctor Vázquez, José Antonio Vázquez, y que tuve yo el honor de dirigir con el Instituto de Salud Carlos III, con el Ciber de Diabetes, dentro del Ciber de Diabetes, y donde por primera vez se establece en España cuál es la verdadera prevalencia de diabetes, que es del 13, o era en el año 2013, 13,8%, porque hay una diabetes conocida, que son los que ven los médicos de cabecera en los centros de salud, de 7 u 8%, 7,8%, pero hay una diabetes desconocida casi de la misma cantidad, del 6%. Y luego hay un 15% de prediabéticos, pero además en el estudio de diabetes se estableció claramente que hay entre un 25 y un 28% de personas con obesidad, un 41% con hipertensión arterial y un 25% con el síndrome metabólico, Y a la derecha veis los millones de personas que están afectadas. Y esto le dan a ustedes una idea del problema sociosanitario del que estamos hablando. Que la diabetes y la obesidad diabetes tipo 2 y la obesidad forman un constructo es algo conocido de muy antiguo, y solo me detengo en esta diapositiva, también del estudio diabetes. Abajo, de las casi 6.000 personas que fueron estudiadas de toda España en el estudio diabetes, agrupadas por el índice de masa corporal, desde la izquierda delgados, a la derecha muy obesos, y veis cómo la prevalencia de diabetes en el eje de las IES va aumentando, elevándose de una forma rápida a partir del índice de masa corporal de 30. No es casualidad que los clínicos y los epidemiólogos hayamos establecido un índice de masa corporal de 30 como claramente personas obesas, porque es cuando claramente la prevalencia de obesidad, entre otros factores de riesgo metabólico, comienza a aumentar. Esto no merece la pena detenerse. La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad forman un constructo clínicamente y epidemiológicamente bien definido. El segundo punto es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad potencialmente prevenible y curable. Estos son datos también del estudio de diabetes, datos no publicados del estudio de diabetes. Aquí a la derecha veis los distintos fenotipos de las 6.000 personas estudiadas, desde aquellos que tienen una curva de glucosa normal hasta los que tienen claramente una diabetes clínica, una diabetes desconocida por abajo, y los 3 de en medio son lo que hoy podríamos volver a llamar como antiguo prediabético. Esto fue en el estudio de Basar, y 8 años después, en el estudio de cohorte, que ya no lo he hecho yo, lo está haciendo la doctora Gemma Rojo, se están revisando estos datos en el momento actual, y fijaros que lo que ocurre es que los fenotipos, al cabo de 8 años, se están mezclando entre sí
claramente. Por tanto, los fenotipos no son fenotipos estables, son fenotipos que van modificándose a lo largo del tiempo. Y os pongo tan solo dos ejemplos. La diabetes desconocida es aquel 6,5% que había sido descubierto mediante una curva y que las personas no sabían que eran diabéticos. Al cabo de los 8 años, el 61% son ya diabéticos clínicos conocidos, pero hay un 8% que se hacen normales y otros que se transforman en estados prediabéticos. Y eso es así fundamentalmente porque durante ese periodo de tiempo muchas de esas personas han adelgazado y han cambiado las costumbres y sus hábitos de salud. En cambio, los que ya eran diabéticos, prácticamente todos siguen siendo diabéticos. Por tanto, en el periodo de diabetes desconocido o en el periodo de prediabetes, la diabetes tipo 2 es potencialmente prevenible. Y hay un montón de estudios que así lo demuestran y yo no voy a detenerme en ello. El tercer punto es que la prevención de la obesidad es el mejor método para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Y les voy a hacer unas consideraciones previas, un hecho objetivo y no suficientemente ponderado y una ironía. El hecho objetivo es que la historia del tratamiento médico y muy especialmente de la prevención de la obesidad es la historia de un fracaso. La ironía es que las únicas evidencias de que los métodos, tanto para el tratamiento como para la prevención de la obesidad, son útiles, son que los médicos y los responsables sanitarios siguen prescribiéndolos y utilizándolos. Y la tesis es que la obesidad no es solo ni principalmente un problema biomédico, sino que es sobre todo un problema histórico. Precisaré estos puntos. No es nueva. Ya Marañón, que escribió un delicioso libro en el año 1926 llamado Gordos y Flacos, en este libro, un libro delicioso, que hay que leerlo hoy, es un libro que fue capaz de vislumbrar, por ejemplo, el síndrome metabólico, pues Marañón en el año 1926 decía: las restricciones en la alimentación, para que tengan verdadera eficacia, implican tal cantidad de sacrificios en el enfermo que si no se cuenta con un convencimiento previo y con una voluntad casi heroica del paciente, no suelen servir para nada. O si acaso sirven es para disminuir unos pocos kilos que a la vuelta de una semana, en cuanto el rigor del método se atenúa, se recobran otra vez. Esto no ha cambiado nada en el momento actual. Pero posteriormente, una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la obesidad, como Stunkar, añadía: la mayor parte de las personas obesas no se tratan su obesidad, ni van al médico. De aquellos que se tratan o van al médico, la mayor parte no perderán peso. Muchas de las personas que pierden peso lo hacen sin ir al médico, y de los que van al médico, la mayor parte vuelven a recuperarlo. Esta es la realidad, esta sigue siendo la realidad. Y esta es la tesis que hemos sostenido en un libro que hemos publicado recientemente, que se llama La obesidad más allá de los estilos de vida, gordos y flacos, un siglo después de Marañón, y donde recogemos las enseñanzas de Marañón. Permítame una referencia personal. En el año 2004, la Fundación Orias me concedió un premio por una trayectoria biográfica dedicada al estudio de la obesidad. Con aquel motivo, ahí me ven arriba con la señora Geli, que era la consejera de salud de Cataluña en aquel momento, que era del PSOE, del Partido Socialista Catalán, muerta de risa, no sé qué estaría yo diciendo en ese momento. A mí no me hizo ninguna gracia porque al mes siguiente se hizo independentista, no sé lo que yo le dije en ese momento. Y ahí abajo veis con la ministra de Sanidad. Quiero decir que era un premio importante, pero a mí la presentación a este premio me permitió reflexionar qué había sido de mi vida, que yo terminé la carrera en el año 69, hice la tesis doctoral en el año 73 sobre contribución al estudio del tejido adiposo humano, nada menos que eso, pero qué había sido de mis últimos 30 años dedicado al estudio de la obesidad. ¿Para qué había servido la ingente cantidad de conocimiento, no la mía, sino la que se había producido sobre la biología del tejido adiposo, sobre la neurofisiología de la regulación del hambre y de la saciedad, sobre el desarrollo de fármacos para su tratamiento? Sinceramente les diré que no había servido para nada. No había sido para nada. Los enfermos, las personas con obesidad seguían igual que en la época de Marañón, siguen igual que en la época de Marañón, y si hablamos de la prevención de la obesidad no había servido para nada porque hoy hay más obesos, más personas obesas que nunca. Por tanto, toda la ingente investigación científico y científico experimental que se ha producido en los últimos 30 años, sinceramente, no ha servido para nada. Sí, ha servido para saber mucho de neurofisiología, de biología celular, pero para el tratamiento y la prevención de la obesidad no ha servido para nada. De hecho, esto ya lo intuimos. En el año 1999 publicamos una editorial en Medicina Clínica, la revista Medicina Clínica, que se llama El principio de precaución y el tratamiento con fármacos de las personas obesas. En esta editorial ya advertíamos
que todos los fármacos que habían tenido que ser retirados del mercado, fue en la época en que se retiró la desfenfluramina porque mataba personas, volvería a ocurrir en el futuro. El futuro no nos ha hecho más que darnos la razón. Han aparecido después de aquello varios fármacos, la desfenfluramina, después del ribonaban y otros, y todos han tenido que ser retirados del mercado porque han matado a personas obesas. Por tanto, la situación sigue exactamente igual, ¿no? El cuarto punto es que la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 son acontecimientos históricos. ¿Qué quiere decir acontecimientos históricos? Quiere decir que la obesidad no existía prácticamente hasta el siglo XX y la diabetes tipo 2 que sí, pero tampoco en la intensidad y la prevalencia y la pandemia que se ha convertido en el momento actual. Aquí a la derecha veis un libro muy bonito que habla de los apodos de los reyes españoles en los últimos 13 siglos. Hay cientos de apodos. Este autor se ha encargado de listar los apodos de todos los reyes españoles. Cientos de apodos. Solamente uno se llamaba Sancho el Gordo. Uno solo. Esto no tiene valor ninguno epidemiológico, como podrán comprender. Pero solo uno se llamaba Sancho. No había gordos en el siglo, antes del siglo XIX. Por cierto, este Sancho el Craso tiene una historia muy amena, que no puedo contarla aquí, pero que fue recogida por Ángel Irizarry en El viaje de la reina, porque era hijo de la reina Toda Aznar, una reina de Aragón, que tenía un hijo, el Sancho el Craso, que era un obeso mórbido, que perdió el reino de León porque estaba tan gordo que no pudo ir a recogerlo, y se enteró de que había un médico judío en la Córdoba del siglo XI, de los Omeyas, y se lo llevó en parihuelas en un famoso viaje, el viaje de la reina, por toda España hasta Córdoba, donde allí el famoso médico judío lo internó durante 3 meses, le cosió la boca, le hizo un cerclaje y le curó la obesidad y luego le ayudaron a recuperar el reino de León. Una historia apasionante que ahora no entro en detalle. Pero en todo caso, lo que quiero... Lo que quiero decirle, gracias, lo que quiero decirle es que hasta el siglo XX la obesidad era tan infrecuente que daba motivo a prototipos literarios. Y ahí veis algunos de los prototipos, desde Sancho Panza hasta Mr. Pickwick o Falstaff, etcétera, ¿no? De hecho, hay pocos datos en la literatura sobre la epidemiología de la obesidad en el siglo XIX, pero ahí veis, me he tomado la libertad de coger datos de los economistas, que son los que utilizan la talla para ver como marcador nutricional, porque es un magnífico marcador nutricional la talla de las poblaciones y económico, por tanto, poblacional, y veis la talla de los reclutas españoles a principios del siglo XX. El índice corporal medio era de 22. Con un coeficiente de variación muy pequeño, de 2,1. Y aquí he recogido las personas jóvenes, varones de la misma edad, entre 19 y 23 años, en el siglo XXI, ¿no? El índice de masa corporal es de 25. Si nosotros trasladamos el índice corporal medio de los reclutas españoles de principio de siglo a la curva de distribución actual, veis que está en la mitad. Pero si trasladamos nuestros índices corporales medios, que son gente que están no son obesos, tienen un índice corporal de 25, y lo trasladamos a la derecha, todos serían obesos a principios de siglo. Esta es la situación en este momento de la pandemia de obesidad en España y en el mundo occidental en general, ¿no? Y en España, concretamente, pues hay un 28% de personas obesas en el estudio de diabetes, unos 10 millones de personas, pero hay una desigualdad importante en función de las autonomías. Aquí, como vengo de Andalucía, he puesto la diferencia entre el resto de España y Andalucía. Hay casi 9 puntos de diferencia. Andalucía tiene 9 puntos de diferencia más de personas obesas. Y esto ya nos advierte que algo está ocurriendo más allá de otras circunstancias, que es el aspecto de la geografía. La geografía, no la climatología, que también, como veremos al final. La geografía es decir, la cultura, es la sociedad. No hay nada más importante que la geografía, aunque hoy ya no se estudie porque forma parte de las humanidades en las clases de bachillerato, ¿no? Pero fijaros que aquí a la derecha veis cuál es la prospección de la pandemia de obesidad para el año 2029 o 2020 y adelante. Y es que en todo el mundo, en todos los países, la obesidad se prevé que siga aumentando. En todos los países, no. Hay uno por lo menos que se escapa, que es Holanda. Holanda tiene una prevalencia de obesidad baja y las prospecciones hablan de que no seguirá incrementando. ¿Y por qué no Holanda? Bueno, es interesante. Fijaros que Oxfam Intermón hace un análisis recientemente, creo que fue hace un año o dos, sobre la situación alimentaria en Holanda y llega a la conclusión que los Países Bajos han creado un buen mercado que permite que la gente tenga suficiente para comer.
Los precios son relativamente bajos y estables y el tipo de alimento que come su población es equilibrado. Tienen los fundamentos adecuados y mejor organizados que en muchos otros países del mundo. Por tanto, claramente se relaciona aquí ya un aspecto que es sociopolítico con una enfermedad, en este caso la prevalencia de obesidad. Pero por si fuera poco, en el año 2016 el Ayuntamiento de Ámsterdam diseñó un programa para reducir la prevalencia de obesidad específico para la capital. Del quinto punto que quiero hablarles es que la obesidad y la diabetes son el prototipo de lo que hoy comienza a llamarse medicina darwiniana. Un apunte histórico. La medicina darwiniana es aquella que entiende la enfermedad como el desajuste, el resultado de un desajuste entre una biología que no ha cambiado, los genes que no han cambiado, y una cultura, un ambiente, un medio ambiente que ha cambiado extraordinariamente en los últimos tiempos. Y con esto surge el concepto de medicina del desajuste, medicina evolutiva o medicina darwiniana a partir de los años 80 del pasado siglo. Un apunte histórico. El concepto de medicina darwiniana fue ya propuesto por nuestro no me acuerdo cómo se llama, Novoa Santos, en el año 1916 en su Tratado de Patología General. Es decir, Novoa Santos ya se antepuso en casi 50 años al concepto de medicina darwiniana. Porque lo que está ocurriendo en este momento para buena parte de las enfermedades más prevalentes de nuestro tiempo es que estas no pueden ser entendidas si no se entiende este desajuste evolutivo. En el Paleolítico y en el Neolítico y en la Edad Media y en la Revolución Industrial y en la Revolución Tecnológica prácticamente los genes no han cambiado, prácticamente. Algunos han cambiado, por ejemplo el de la lactasa, pero prácticamente no han cambiado. Lo que ha cambiado extraordinariamente ha sido el medio ambiente y la cultura, sobre todo a partir del Neolítico. De hecho, en este momento parece que hemos puesto final al Holoceno y hemos entrado en una nueva etapa que cada vez más los geólogos, los biólogos, los evolucionistas, los geógrafos están aceptando llamarla antropoceno. En la época en donde el mundo, el clima, el espacio, la geografía, la Gaia, la Tierra, está cambiando por el influjo de los humanos. Pero los genes no han cambiado prácticamente. Por lo tanto, hay un desajuste muy importante que hoy empieza a ser parte de lo que se llama medicina darwiniana y sin la que muchas de las enfermedades de nuestro tiempo, entre ellas la diabetes tipo 2, no puede ser entendida. Fijaros algunos de los cambios en España, por ejemplo. Estos son los cambios en la dieta en España. A partir del año 1926, menos el periodo de la Guerra Civil y posterior, que hubo una hambruna tremenda, como bien saben todos, pero posteriormente se produce un incremento a partir de los años 60, que se produce el milagro, entre comillas, español, con un importante incremento del consumo de calorías, proteínas y grasa. Y en cuanto al ejercicio, pues fijaros que estos son datos de Estados Unidos, que sí lo tiene todo muy bien medido, y es el gasto calórico en el trabajo. Y fijaros cómo del año 1960 hasta el año 2009, fijaros que el gasto calórico medido en unidades mes, que es una unidad de gasto energético, veis que va disminuyendo año tras año de una forma. Prácticamente en este momento, pues prácticamente no trabajamos en el sentido de la química, aunque trabajemos en el sentido laboral, que es un sentido, fijaros que la palabra trabajo etimológicamente viene de tripalio, que era un instrumento con 3 palos, que era un instrumento de tortura medieval. No es casualidad que se llame trabajo, que venga de tripalio, instrumento de tortura. Por tanto, hoy seguimos torturados con el trabajo sin gastar una caloría, ¿no? El mejor ejemplo de este desajuste entre la biología y los genes es el de los indios Pima. Seguramente, no, casi todos seguramente habéis oído hablar de los indios Pima, pero en todos los casos los indios Pima viven ahí en la frontera de México y Estados Unidos. Bueno, pues los indios Pima, que tienen los mismos genes en el norte que en el sur, allá a la derecha veis que la prevalencia de diabetes en los que viven en el norte, cruzando una raya, es casi del 50% de la población. Y la prevalencia de diabetes en los indios Pima del sur, que están por debajo de la raya, es prácticamente igual a la del resto de los mexicanos. ¿Qué es lo que ha cambiado? No han cambiado los genes, lo que ha cambiado es que uno vive en Estados Unidos, que es un ejemplo claro de desbarajuste socioeconómico alimentario, y otros viven en el sur, que es un marcador claro de la desnutrición y la pobreza, ¿no? Y un apunte solo fisiopatológico.
bien sabéis que la glucosa es el principal nutriente, por eso tenemos los problemas que tenemos los diabéticos, ¿no? Principal nutriente de casi todas las células del cuerpo y especialmente del cerebro, que no necesita la insulina para incorporarse a la célula, y el resto, casi todas, sí que necesitan de la insulina. Pues bien, en situación normal, la que podemos tener aquí hoy casi todos, menos yo, que estoy estresado porque le estoy hablando a ustedes, pues en situación normal pues todo va bien, la glucosa se va repartiendo a los diferentes órganos, pero cuando hay un estrés, el que sea, pues la biología, la evolución, a lo largo de millones de años, ha previsto mecanismos para que la glucosa imprescindible para que las células sigan viviendo se deriven hacia los órganos, hacia las células más nobles, como por ejemplo el cerebro, y inventa la insulinresistencia. Y hace que en momentos de estrés, cualquier cosa que sea esto que llamemos estrés, en momentos de estrés se produce un stop del paso de glucosa a través del mecanismo de insulinresistencia a tejidos menos nobles para que el cerebro y también los hematíes tengan glucosa suficiente. Por tanto, la insulinresistencia solo se puede comprender en el contexto de la medicina darwiniana, en el contexto de la evolución. Fijaros, por ejemplo, volviendo al estudio de diabetes. En el estudio de diabetes, aquí abajo, veis, el OMA-IR es un marcador indirecto de la insulinresistencia poblacional. Y lo hemos agrupado en percentiles, de menor insulinresistencia a mayor insulinresistencia. Aquí se han excluido todas las personas con diabetes, solo hay gente sin diabetes. Y lo hemos seguido 8 años, aquí a la izquierda. Pues fijaros que las personas que no tenían diabetes entonces, pero que sí ya tenían un patrón de insulinresistencia determinado, las que tenían más insulinresistencia han tenido más probabilidades de hacerse diabéticos a los 8 años. Lo que queremos decir que la medicina evolutiva, la perspectiva evolutiva, es una nueva manera de entender la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Los sistemas metabólicos e inmunológicos han coevolucionado como consecuencia de las presiones evolutivas del ayuno, la infección y el tipo de ingesta, lo que hemos llamado estrés. La insulinresistencia, por tanto, sería una estrategia de supervivencia en situaciones de ayuno y especialmente de infección. Y este es el estatuto en este momento en una sociedad que vive en un estrés permanente de bajo grado, que esto es lo que define en este momento a la inflamación, estrés permanente de bajo grado. El sexto y último punto es que el discurso de cambiar los estilos de vida comienza hoy a estar agotado. Hay un dicho famoso que cuando el sabio mira a la luna, el necio mira al cielo. Y todo el mundo dice, hay que cambiar los estilos de vida. Llega el paciente a la consulta, tiene usted que cambiar los estilos de vida. El político le dice, tienen ustedes que cambiar los estilos de vida. Se lo dice a los españoles. El otro, hay que cambiar los estilos de vida. Todo el mundo nos manda a cambiar los estilos de vida y nadie cambia los estilos de vida. Pues yo creo que deberíamos un poco de decir, porque hay pesadez, pero si no sirve para nada que usted me mande a cambiar los estilos de vida, ¿por qué no cambiamos los estilos de vida? La prevalencia de obesidad, la prevalencia de diabetes, el sedentarismo sigue aumentando, la gente sigue fumando y bebiendo. Pero ¿por qué no cambiamos los estilos de vida? Dejen ustedes de darnos la paliza con los estilos de vida, porque llevan ustedes 30 años diciendo que cambiamos los estilos de vida y los estilos de vida no los cambiamos. ¿Y por qué no cambiamos los estilos de vida? Pues no lo cambiamos los estilos de vida, entre otras cosas, porque es una mala traducción del inglés, del American Way of Life. Aquí nadie habla de estilo, aquí se habla de que tiene estilo el marqués de Me lo creí, ¿qué estilo tiene la señora de no sé cuánto? Pero estilo es otra cosa. Y estilo de vida tiene que ver con las costumbres. Si os fijáis bien, la palabra ética viene del griego ethos y significa lo que tiene que ver con las costumbres. Y la palabra moral viene de mos more, del latín, y tiene que ver con lo que tiene, y significa lo que tiene que ver con las costumbres. De manera que estilos de vida, costumbres, moral y ética son prácticamente lo mismo. Y cuando le pedimos a una persona que cambie los estilos de vida, le estamos diciendo que cambie de moral y que cambie de ética. Y la gente no cambia de estilo de moral y de estilo de ética, pues se lo diga un médico, ¿no? Así que esta es la situación, pero seguimos empeñados en reiterarnos, en cambiar los estilos de vida. Haga usted ejercicio. Bueno, sí, está bien, cuando una persona llega a la consulta hay que decirle algo, pero desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista convencional, el discurso de los estilos de vida está hoy agotado. Y esto los cómicos, los humoristas lo saben mejor que nadie. Norteamérica será vencida por una gran coalición de diabetes e hipertensión. Y es así, ¿no? Y lo pongo Norteamérica porque es el paradigma de lo que estamos aquí hoy contando. Y que es más fácil hacer un trasplante o ir a la luna que cambiar los estilos de vida. Por eso no cambiamos los estilos de vida y por eso hacemos trasplantes y por eso vamos a la luna.
Así que parece que hay que cambiar el rumbo. Deberíamos cambiar el rumbo si queremos reducir, por ejemplo, la prevalencia de obesidad, si queremos reducir la prevalencia de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares. Deberíamos de cambiar el rumbo. O podemos seguir repitiendo la historia, gastando dinero, etcétera, etcétera. Cada vez más ciencia, cada vez más investigación, cada vez más experimentos, cada vez más ratones, cada vez más aparición en la prensa de un gen nuevo que se ha descubierto que va a curar la diabetes, la obesidad, la hipertensión y tutti quanti, ¿no? Parece que hace falta una nueva mirada en el que hay que meter la cultura, en medio de la filogenia y en medio de la ontogenia, si no queremos que nos ocurra como este dibujo tan gráfico de aquí de la derecha. Volvemos al estudio de diabetes, que es una fuente inagotable de información. Esta gráfica, cada punto es una comunidad autónoma. Allí, en rojo, Andalucía, la que pondré por ser la mía como referencia. Abajo, la prevalencia de obesidad y a la izquierda la mortalidad por cardiopatía isquémica. Fijaros que la prevalencia de obesidad y la de mortalidad se asocian claramente por comunidades autónomas. Donde hay más obesos, también hay más gente que se muere por enfermedad cardiovascular. Abajo veis el sedentarismo, cada punto es una comunidad autónoma, y a la izquierda la prevalencia de obesidad. Claramente se asocia, arriba a la derecha, de nuevo Andalucía, donde hay más obesos, donde hay más sedentarios y donde hay más prevalencia de muerte por enfermedad cardiovascular. Y un paréntesis que hablo del sedentarismo. Me he entretenido en coger las medallas olímpicas de Brasil, de la Olimpiada de Río de Janeiro de Brasil. Abajo están todas las medallas de todos los países que consiguieron en las Olimpiadas de Brasil. Y a la izquierda el PIB. Y como veis, los países más ricos son los que han conseguido más medallas. Pero la mortalidad atribuible al sedentarismo no depende para nada de las tasas de medallas en las Olimpiadas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero decir es, en fin, es que la educación para la salud exige del juego en los niños y del deporte como un juego en los adultos. Por eso, cuando les hablen de la ejemplaridad de las Olimpiadas, de la liga profesional o de subir no sé cuántos 8000, pónganlo en duda, porque esta será una duda muy saludable. Seguimos con el estudio de diabetes. Aquí abajo veis el PBI per cápita y aquí la prevalencia de obesidad. De nuevo, las comunidades que tienen un PBI mayor, y hay muchas diferencias en el PBI entre comunidades autónomas de España, son los que tienen menos personas obesas. Por tanto, el factor económico importa mucho. Pero aquí veis el índice de pobreza educativa y a la izquierda la prevalencia de obesidad. De nuevo, las comunidades que tienen un índice de pobreza educativa peor son los que tienen mayor prevalencia de obesidad. Arriba, de nuevo, Andalucía. Y aquí veis el índice Gini. El índice Gini es un índice socioeconómico de desigualdad. Los que están más cerca del cero son los que tienen mayor desigualdad. Fijaros, desigualdad entre personas. Fijaros que las comunidades autónomas que tienen mayor desigualdad son las que tienen mayor prevalencia de obesidad. Todo esto que tiene que ver con la medicina, no tiene que ver nada absolutamente con la medicina y con los médicos. Tiene que ver con otras muchas cosas. Y aquí veis la prevalencia de diabetes, aquí abajo, y aquí la del índice de desarrollo educativo, que hay una relación inversa. Los que tienen un índice de desarrollo educativo mayor tienen menor prevalencia de diabetes porque tenían menor prevalencia de obesidad. Pero incluso a nivel individual. Esto es el estudio PISARRA, que es un gran estudio que hemos dirigido durante 20 años, un estudio de cohorte de la mitad de la población de PISARRA. Bueno, fijaros arriba, agrupados las personas de PISARRA en función del nivel de estudio, desde analfabeto hasta universitario. Y hemos calculado el riesgo a los 11 años de hacerse obesos. Pues fijaros que las personas sin estudios tienen más riesgo de hacerse obesos después de ajustarlo por otras muchas variables. Y si lo calculamos el riesgo para una persona concreta de 45 años con estudios bajos o medios altos, pues vemos que una persona sin estudios tiene 2 veces o casi 3 veces más riesgo de hacerse obeso. Lo que queremos decir, la moraleja que hemos acuñado para el estudio PISARRA, es que un ciudadano malagueño tiene el doble de probabilidades de ser obeso por ser inculto que por ir haciéndose mayor, pero que mientras que la edad no tiene cura, pues sí la tiene la incultura. Se sorprenderán ustedes, nos sorprenderemos ahora, que en el estudio de diabetes no ha habido ninguna relación entre la inversión en euros por sanidad, y créanme, hay mucha diferencia en la inversión en euros en sanidad, por ejemplo, entre el País Vasco y Andalucía, que son los extremos de la inversión en sanidad, más de 500 euros por persona y día. Y la prevalencia de obesidad, no, el sistema sanitario no influye en la prevalencia de obesidad, influyen todas las demás cosas, pero no que se tengan más o menos hospitales, más o menos médicos de atención primaria, más o menos enfermeras. Porque no puede ser otra forma. Esto es el estudio PISA, refiero a la cantidad de cosas que hay ahí, que no voy a detenerme, que influyen en la incidencia de obesidad. Esto es lo que nos ha llevado, cuando hemos diseñado el Plan Municipal de Salud, que nos encargó cuando me jubilaron, a la fuerza, me jubilaron, el alcalde de Málaga me encargó que hiciera el Plan Municipal de Salud. Entonces hemos hecho un plan en el que hemos contemplado, siguiendo a Lalonde, aquel famoso informe de Lalonde,
canadiense, hemos diseñado un modelo en el cual se incluían las responsabilidades políticas, las biológicas y médicas, las personales y otras. Y le hemos asignado que si consiguiéramos los objetivos que ahí se ven, pues se reducirían las enfermedades metabólicas en aquel tanto por ciento. Así, por ejemplo, abajo en las responsabilidades personales hemos adjudicado un 30%, que corresponde a las sociedades abiertas de nuestro tiempo. Si las personas somos autónomas, libres, y podemos decir, pues yo voy a seguir fumando aunque me muera. Pero solo un 30%. Las biomédicas, pues son muy importantes, pero le hemos adjudicado solamente un 25%. El resto son responsabilidades políticas. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, el municipalismo, por ejemplo, la ecología, por ejemplo, las anomalías del mercado, y los objetivos son los que veis allí a la derecha. Este es un nuevo planteamiento. Hay que dejar de culpabilizar a la víctima, que es lo que hasta ahora fundamentalmente se estaba haciendo. Esto es un resumen de lo que quiero decir. Tenemos a los individuos, tenemos la biología, la tecnología, la ciencia, la medicina, y todo está en un gigantesco magma, un gigantesco espacio que es la sociedad, en el que se deriven conflictos entre la política, la sociedad, la cultura y el cambio climático, que es la última de las variables que nos vamos a ocupar en el último punto. Que es que la obesidad y la diabetes solo pueden hoy ser comprendidas en el contexto de lo que recientemente ha sido llamado sindemia global. Es lo que hemos hecho también en este libro nuestro reciente que hemos publicado hace un año. En este libro, antes de que aparecieran los trabajos sobre cambio climático y pandemias de enfermedades metabólicas o sindemia global, cogimos los datos de prevalencia de Estados Unidos, desde que hay datos de prevalencia, que hace muchos años, y el incremento de temperatura en Estados Unidos. Y aunque esto puede ser sometido a una falacia ecológica, fijaros que el aumento de la temperatura y el aumento de la prevalencia de obesidad siguen dos curvas muy cercanas. En el estudio de diabetes, volviendo a él, hemos hecho esta apuesta y hemos puesto que España es un continente en sí mismo, y en él nos podemos encontrar todos los climas, todos los espacios, toda la geografía, y es un laboratorio extraordinario, natural, epidemiológico. Y hemos agrupado a las personas en función de los quintiles de temperatura, que veis ahí, desde 10 grados, entre 10 y 14, hasta 17 y 21 de temperatura media. Y como veis, ahí a la derecha, el riesgo de hacerse obeso está en relación inversa a la temperatura. A aquellos sitios donde la temperatura media es mayor, el riesgo de obesidad también es mayor. Hay razones fisiopatológicas para esto, pero también de diabetes. Y ahí veis, por ejemplo, aquí abajo está la edad, en diferentes colores las líneas son los cuartiles de temperatura y a la izquierda los niveles de glucemia. En esta gráfica he quitado todas las personas que tenían diabetes. Y fijaros que la glucemia basal, dentro de los límites normales, la glucemia basal es mayor en las provincias, en las autonomías, donde la temperatura media es mayor. Y esto es así porque también la insulinresistencia, de la que he hablado antes, cuando he hablado de las enfermedades de desajuste dentro del contexto de la medicina evolutiva, como veis, el cuartil 4 es el que hay en las comunidades con mayor temperatura, son también las que tienen, sin ser diabéticos, mayor patrón de insulinresistencia. Esto, que lo publicamos nosotros hace un par de años, ya lo están publicando también los norteamericanos, aquí lo veis, no entro en detalle, pero para todo Estados Unidos, y veis que de todas las variables ha sido la temperatura máxima la que ha tenido la mayor capacidad predictiva de la distribución de la obesidad. Y este es de las últimas diapositivas. Fijaros que este es un trabajo extraordinario, aparecido en el 2019, que se llama Global Syndemic de Obesidad, Desnutrición y cambio climático. Ahí están las diferentes regiones del mundo. Como veis, hay una clara relación inversa entre malnutrición y obesidad. Es natural que esto sea así, pero fijaros que en medio hay un montón de países y un montón de regiones en donde conviven la malnutrición y la obesidad. Y aquí, en este mismo trabajo, está el PIB y la huella de carbono. Y como es natural, a medida que aumenta el PIB, aumenta la huella de carbono, como aumenta la obesidad y como aumenta la diabetes mellitus tipo 2. Esto ha llevado el Lancet a plantear este esquema general en el que habla de una interacción de los derechos humanos que comprende el marco general del derecho al bienestar, en el que estaría el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho a la cultura, el derecho de los niños, el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho al bienestar en general. Y la Organización Mundial de la Salud incluye ya, no sé por qué no corre esto suficientemente, bueno, esto es, que va despacito.
Incluye ya al cambio climático, el cambio climático en el que estamos asistiendo ahora de forma tan dramática, al cambio climático como uno de los factores más importantes al calentamiento global, como uno de los factores más importantes sobre el que hay que incidir para intentar prevenir la pandemia de un montón de enfermedades que veis ahí, pero que la OMS no incluyó el riesgo de enfermedades metabólicas, que yo me he permitido incluirlo en ese esquema a la derecha. Voy terminando. El ser humano es un animal inacabado que tiene conciencia de ello y que sustituye sus limitaciones por la creación de un mundo simbólico que le relaciona con el exterior mediante el lenguaje y la tecnología. Utilizando un lenguaje cibernético, podemos decir que la salud y la enfermedad no son más que dos atractores extraños unidos entre sí por relaciones de causalidad caótica. La medicina, a lo más que puede aspirar, es a cambiar el peso de cada uno de ellos. De hecho, el actual incremento de prevalencia de enfermedades metabólicas se produce en unas sociedades que vienen definidas, en lo político, por ser regímenes crecientemente liberales, en lo económico, por tratarse de sistemas capitalistas de libre mercado en la oferta y la demanda, y en los que el beneficio y la propiedad privada son partes consustanciales del modelo. En lo laboral, por una creciente tecnologización y un aumento de la producción, sin aumento por eso del trabajo, entre comillas, físico-personal. En lo social, por un cosmopolitismo creciente, una creciente homogenización de la forma de vida y un aumento de la desigualdad. Y en lo individual, por un aprecio a la autonomía y al individualismo. La interpretación de la actual sindemia, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, malnutrición y cambio climático, no puede ser hecho desde fuera de este modelo. ¿Cuál es el futuro? Y termino. Pues el futuro no será independiente de los valores dominantes en la sociedad ni el conocimiento independientemente de los valores de los científicos. De forma que si nosotros hacemos interpretaciones u opciones sociogénicas, llegaremos a alternativas sociológicas. Y si hacemos interpretaciones u opciones biogénicas, llegaremos a alternativas biomédicas. Al fin y al cabo, la biología no es un destino, es un campo de posibilidades, ¿no? Porque, ¿qué podemos hacer? Pues podemos seguir con lo mismo, apostando por modelos, y no es que yo esté en contra de la ciencia ni de la investigación experimental, que creo que es imprescindible. Les ruego, por favor, que no se hagan de mí una idea equivocada. Además, mi vida pasada carecería de sentido, ¿no? Si yo hiciese aquí un cuestionamiento de la ciencia. Lo que quiero decir es que hay que reflexionar de para qué sirve la ciencia. O podemos resignarnos a un mundo galáctico lleno de obesos que navegan por un espacio lleno de basura, ¿no? O podemos optar, y es la última diapositiva, por releer a Sánchez Ferlosio, por ejemplo, y que, retocando uno de los títulos de su libro, decir que si queremos cambiar el mundo y a sus cosas, pues tendremos que primero cambiar a sus dioses. Pues muchas gracias por su atención.